nuestra candidatura a diputado nacional en 10º lugar por Cambiemos, lo saludamos y ya te está escuchando, Intendente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Hola Marcelo, hola Gustavo y a la audiencia. ¿Cómo le va, Intendente? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Todo bien? Sí, sí. Es difícil separar por ahí, no hablar de la política actual de la municipalidad, ¿no? En el camino que empieza. Trataremos de hablar un poquito del futuro, pero bueno, ojalá lo podamos hacer, Sí, ¿no? no hay problema. Bueno. Hablemos de lo que sea. Bueno. ¿Cómo se trabaja en una candidatura a diputado nacional desde una pequeña ciudad del interior? Lo veo en Twitter que anda recorriendo la zona, pero bueno, esto es una diputación a nivel provincial, toda la provincia de Buenos Aires, que es muy grande. ¿Cómo lo está trabajando? Mira, es un tanto novedoso para mí, en realidad, porque obviamente que no es lo mismo que ser candidato a intendente, y quizás no sea lo mismo tampoco que ser candidato a diputado provincial, pero no para lo que es campaña electoral de pronto no deja de tener muchas diferencias ni como diputado provincial o nacional, porque en realidad uno representa candidatura a diputado nacional, pero por la provincia de Buenos Aires. Es decir, la lista en la cual yo voy como candidato a diputado nacional es una lista que se vota exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la diferencia en el plano electoral? Al candidato a diputado provincial lo vota exclusivamente la sección electoral por la cual va. Si yo hoy fuera candidato a diputado provincial, me elegirían, me iría en la lista que elegirían los 19 distritos de la cuarta sección electoral. Ahí está. En este caso, como candidato a diputado nacional, que es lo que soy, que voy en 10º lugar en la lista de Cambiemos, y mi elección tiene que ver con el comportamiento de todos los electores de la provincia de Buenos Aires, las 8 secciones electorales. Ahora, la realidad es que cada una de las secciones electorales, por lo general, tiene una representación en la lista de candidatos de sus secciones electorales. Entonces, de alguna manera, nosotros lo que hemos decidido como estrategia de trabajo preelectoral es que cada candidato se aboque principalmente a su sección electoral. Entonces, lo mío tiene que ver con un trabajo en cierta medida de organización. Es decir, nos hemos dividido con Emilio Monzó, con los primeros candidatos a diputados provinciales, las diferentes listas que tenemos en los distritos. Es decir, son 19 distritos. Nosotros, Cambiemos tiene obviamente representación en los 19 distritos y en muchos de ellos hay paso. Es decir, son 27 listas que tenemos que están compitiendo en las pasos, que luego, bueno, obviamente van a quedar 19 para lo que es la elección federal de octubre. Está bien. Entonces, de alguna manera, por relaciones, por afinidad, por organización, hemos resuelto que cada uno de nosotros se haga responsable de la organización en lo que tiene que ver con las diferentes listas, y eso implica, bueno, trabajar para que tengan las boletas, para que tengan los volantes, para dar algunas charlas en cuanto a metodologías que uno considera apropiadas para hacer la campaña electoral, yendo en algunos lugares cuando se puede acompañar si hay presentación de listas, bueno, por ejemplo, esta semana seguramente voy a estar yendo a visitar Colonia Seré con los amigos de Carlos Tejedor, y porque consideramos que es una localidad donde también hay gente que vota aquí en el distrito de Rivadavia, y que es importante por ahí estar juntos trabajando en la localidad en materia electoral. Y el viernes estamos viajando a Junín, que vamos a tener, es decir, va a ser el cierre de Mauricio Macri en el interior provincial, y va a ser el viernes a las 19:30 horas en Junín, en el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así Ahora, que
hay que tener brazos grandes, ¿no? Para armar, para verla, para tener la lista. Lo vi en una foto, es tremenda la lista, lo larga que son este año las boletas. Sí, la verdad que sí. Es un detalle, ¿eh? Sí, es un detalle y no es un detalle que alegre demasiado, porque en realidad ustedes saben que esta lista de candidatos se ve mucho más amplia porque se agregan dos cuerpos que tienen que ver con la elección de los representantes al Parlasur. Y en realidad, bueno, algunos no lo vemos una elección demasiado significativa para que esté en juego junto con los otros parámetros de elección. La elección de legisladores al Parlasur implica una lista a nivel nacional que va pegada a la lista, a la boleta que muestra el candidato a presidente, y así se eligen los representantes de la nación al Parlasur. Y por otro lado, en otra lista que va pegada a la lista de candidatos a diputados nacionales, entre la de candidatos a diputados nacionales y candidatos a gobernadores, va una lista de representantes al Parlasur por las provincias. No, más para gruesa del sobre, ¿eh? Exacto. A ver qué. Son 7 cuerpos, el de intendente y concejales, el de diputados provinciales, el de gobernador, el de representantes por las provincias al Parlasur, el de diputados nacionales, el de representantes por la nación al Parlasur y el de presidente, ¿no? Así que presidente y vice. Correcto. Sí, va a ser una lista bastante larga. Bueno, nosotros estamos apoyando lo que es la lista de Cambiemos, que lleva a nivel nacional, hay pasos entre 3 candidatos, Mauricio Macri, Ernesto Sanz y Lilita Carrió. Correcto. Y después, Mauricio? yo particularmente apoyo a Mauricio Macri. Correcto. Pero bueno, la boleta de Mauricio Macri y de Ernesto Sanz, a no ser exclusivamente el cuerpo de candidato a presidente y vice, el resto es todo el mismo. Es decir, tanto los representantes al Parlasur como los representantes a diputados nacionales, provinciales y demás, es absolutamente el mismo. Lo único que cambia es el cuerpo de candidatos a presidente. En el caso de Elisa Carrió, el cuerpo de candidato a presidente obviamente que no es el mismo, pero a su vez tampoco es el mismo el cuerpo de diputados nacionales. Es decir, el Lilita Carrió tiene candidatos a diputados nacionales diferentes a los que presenta Ernesto Sanz y Macri. Es decir, que yo estaría, yo estoy en la boleta de Ernesto Sanz y en la de Mauricio Macri, pero no en la de Lilita Carrió. Más allá de que obviamente es todo un acuerdo conjunto y es la presentación de Cambiemos. ¿Cómo están las cosas hoy? La provincia de Buenos Aires, Scioli en sus publicidades nos dice que está todo bien, que es una provincia rica, que tiene todo, y ustedes hacen una crítica fuerte desde la oposición. Y el caso de Sergio Buy, ¿qué opina de la provincia de Buenos Aires? Yo creo que la provincia de Buenos Aires no estuvo tan mal nunca como ahora. Es una provincia que perdió una posibilidad extraordinaria de crecimiento económico que se dio a principios de esta década y en realidad fue totalmente desaprovechado, ¿no? Yo creo que tenemos un gobernador que es un hombre muy hábil políticamente, una persona que tiene un carácter que ha manejado de una manera especial, y lamentablemente para mí, obviamente que creo que le ha dado buenos resultados desde el punto de vista de las estrategias de posicionamiento y hasta electorales, ha tenido una exclusiva mirada en lo que tiene que ver con la comunicación
y la publicidad de actos de gobierno que en casos hasta ni siquiera son actos de gobierno, ¿no? Ustedes fíjense que, por ejemplo, en estos últimos años, si uno hace una comparación más o menos de los últimos 7 años, el porcentaje invertido en educación ha disminuido, el porcentaje invertido en seguridad ha disminuido, y por otro lado ha incrementado la planta de empleo público de una manera significativa, ¿no? En el 2008 de unos 390.000 empleados que tenía la provincia, en el 2015 tiene 450.000, ¿no? Lo cual no sería un tema complejo si la provincia desde la generación de empleo generara también desarrollo económico, pero no existe esa acción. Por el contrario, nosotros vemos una situación complicada del sector privado, de la producción primaria que es muy significativa en la provincia. Hoy el sector agropecuario en general está mal. En los últimos tiempos debe ser uno de los momentos en que peor situación está, y no ha sabido desarrollar esquemas para dar valor agregado. Por otro lado vemos que se plantea la presentación de una segunda revolución industrial para los tiempos que vienen. La verdad que creo que todavía estamos esperando la primera, ¿no? Cuando provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza han tenido un desarrollo en la mecánica, en dar valor agregado, en procesos de investigación, donde el propio gobierno nacional generó un ministerio de tecnología donde ha desarrollado importantes avances para apoyar al sector privado y a la economía en general, analizando un desarrollo integral. La provincia de Buenos Aires no ha tenido ningún tipo de ni siquiera análisis en este sentido, porque la realidad es que cada uno de los ministerios se encuentra en una situación, para mí, de parálisis. Uno habla de desarrollo social, uno habla en seguridad, por una cuestión que ponía en juego, obviamente, sus intereses presidenciales, apuntó a hacer un desarrollo que implicara sacarse responsabilidades políticas, hizo esta descentralización extrema, donde a veces la policía tiene una confusión en cuáles son sus mandos, y apostó exclusivamente a una ampliación de estructura sin reestructurar. Y en ese sentido, en vez de hacer una apuesta a poder ir contra realmente los sectores de delincuencia más complejos, que tienen que ver fundamentalmente con quienes manejan el narcotráfico, yo creo que cada vez que se publica un tipo de decomiso o este tipo de cuestiones que tiene que ver también con el manejo de comunicación, de publicidad que hace el gobierno de la provincia, porque justamente si hay algo que yo a este gobierno, que más allá yo no soy crítico a ultranza, en realidad reconozco las cosas, comparto políticas que puede haber desarrollado el gobierno nacional, pero creo que el haber permitido que el narcotráfico ingrese a nuestro país en estos años de la manera que lo ha hecho, creo que es la deuda más grande y más significativa que va a tener el kirchnerismo con la sociedad en su conjunto. Y no apostar a cambiar la calidad y contener en educación a la población en general, también genera una falta de formación en los sectores pobres, que en definitiva están a un paso inmediato de caer en una labor relacionada al narcotráfico, cuando no se
desarrollan inversiones que generen empleos genuinos, ¿no? Entonces estas cuestiones para mí son muy fuertes. Para mí el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha sido socio en todo esto, y creo que es un gobierno provincial que no ha determinado con claridad políticas públicas, que nos dice que invierte en infraestructuras y las rutas en general están muy mal, muy mal. No hay ruta provincial que uno camine que no esté en malas condiciones, y por otro lado se anuncian inauguraciones. Por ejemplo, la ruta 40 este año vivimos 3 inauguraciones de distintos tramos. Para ubicar a la gente, la 40, que es una ruta extensa, pero en la provincia, ¿qué parte nos toca? Es como un segundo cordón, una segunda, como decir, una avenida de circunvalación, digamos, que tiene que ver con la conexión de todo el esquema del conurbano, el afuera del conurbano, ¿no? Es una ruta que de La Plata te conduce por San Vicente, que va por Pilar, toda la zona a las afueras del conurbano. Es como una circunvalación que fue una ruta ideada hace bastante tiempo con el objetivo de que todo el tránsito pesado tuviera una circulación mucho más ágil para el ingreso a los diferentes lugares del conurbano bonaerense y de los lugares del tercer cordón del conurbano, y que hace años que viene anunciándose y planteándose, y en definitiva también hay una situación especial, que es como una costumbre que se vive en los últimos tiempos, de empresas que empiezan obras y que las dejan por la mitad porque los gobiernos no pagan, ¿no? Eso lo hemos vivido también acá. Por ejemplo, el ejemplo claro de la técnica, ¿no? Que ahora le está terminando la municipalidad, pero que es una obra que quedó colgada porque justamente muchas de las obras que licitó la provincia de Buenos Aires, después por falta de pago quedan colgadas, ¿no? Las cuotas en este momento en González Moreno, por ahí la lentitud que va la obra de agua también aquí en América, la propia obra de agua de América, de González Moreno, perdón, que está totalmente terminada, falta nada más que una conexión y bueno, que todo eso requiere que se termine de acordar cosas con las empresas y el gobierno. Y eso pasa en todos lados. Uno ve lugares donde hay obras comenzadas y paradas, que tienen que ver con anuncios y con planteos que se hacen a veces hasta en tiempos electorales que después no se llevan a cabo, ¿no? Y en el caso de lo que tiene que ver también en lo peor de las circunstancias, obras que pasan en los presupuestos de la provincia de año a año, no sé, por ejemplo, lo que nos pasó con el hogar de abuelos en su momento y lo que nos pasó con el hospital. La obra del hospital que nosotros estamos haciendo ahora estuvo y está, porque en este año también está puesta en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. 5 años hace que se viene poniendo en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires de obras públicas y nunca se hace, nunca se termina de resolver. Entonces, digamos, son anuncios que están bien pensados desde el punto de vista de que eso sale en los medios de comunicación, licitaciones, se realizaron tantas licitaciones, tantas obras, pero después, en lo concreto, cuando uno va a ver la obra, la mayoría no están realizadas. Bueno, y esas cuestiones, cuando la gente las absorbe por televisión, no tiene ese poder de análisis, ¿no? Entonces, me parece que es un esquema bastante engañoso, y otra cuestión es también hasta el propio engaño que se plantea con los municipios, ¿no? Donde se dice cada vez los municipios tienen más fondos. La realidad es que cada vez los municipios tenemos menos fondos y hacemos una comparación concreta de la situación, ¿no? Porque en realidad lo que tenemos más fondos porque hay inflación, pero luego lo que tiene que ver con el manejo de los
autonomía municipal, todo lo contrario, porque obviamente que hay un esquema de manejo político donde desde el peronismo se considera obviamente como posición política centralizar el poder político, porque se plantean poderes de liderazgos fuertes y con la posibilidad de tener el poder de captación de intendentes y dirigentes políticos, relacionándolo con te doy o no te doy según cómo actúe políticamente. Y esas cuestiones creo que hacen a un país que está totalmente metido en una situación de no despegue, de resignación de la gente. Yo creo que lamentablemente hay mucha gente, sobre todo de hogares pobres, resignadas, donde creen que en definitiva, bueno, estar así es estar bien, teniendo un plan social, llegando todos los días a comer así, no sea nada fácil hacerlo, pero no interpretando que hay que aspirar a muchísimo más, que tiene que haber un gobierno que trabaje para generar empleo, y que así haya una necesidad de dar un apoyo social. Este apoyo social debe estar acompañado por políticas de formación, de desarrollo integral de la familia, que le permitan, sobre todo a los niños y jóvenes, tener una expectativa de vida futuro, ¿no? Y estas son cuestiones que están muy en juego, y un país no se puede desarrollar de la manera que está planteado, y jugando a un esquema populista con la sumisión de los sectores pobres justamente al poder político, ¿no? Nosotros acá no lo vivimos tanto, pero yo he estado en distritos del conurbano, donde hay un puntero que es el que maneja los planes sociales y increíblemente cobra un porcentaje de los planes sociales que maneja, pero no es que cobre un monto para organizarlo, sino que cobra de la plata que le corresponde a los propios pobres, se queda con parte de esta y bueno, y tiene un manejo totalmente discrecional, donde obviamente esos planes ni siquiera trabajan para generar cultura del trabajo, para dar aportes formativos a la gente, que cuando uno habla con ellos tienen interés de ser así, porque obviamente que una persona que queda en su hogar exclusivamente esperando ser llamado para ir a un acto político, una movilización o este tipo de cuestiones, termina perdiendo dignidad y bueno, obviamente que son cosas muy fuertes que hay que trabajar para cambiarlas, que va a requerir mucho tiempo, pero que yo no veo que ante la pregunta que me hacías tengamos nosotros un gobernador que se plante en contra de estas situaciones. Por el contrario, creo que hoy tenemos un gobernador que es candidato a presidente, que está totalmente afectado por candidaturas. Prácticamente la mayoría de las candidaturas, hasta la de diputados provinciales, han sido determinadas por el kirchnerismo y bueno, la verdad que le dejan muy poco poder en maniobra política y bueno, si llegara a la presidencia de la nación, yo creo que el próximo presidente va a ser Mauricio Macri, pero si llegara a ser Daniel Scioli, creo que está en una situación muy compleja desde el punto de vista del poder de maniobra que va a tener, ¿no? Dos temas, intendente, que tienen que ver, seguimos con el tema bien político. ¿Qué opinión tiene de lo que pasó en Capital Federal? Y si después de las elecciones en Capital, por lo que uno escuchó y vio y leyó, Mauricio no pifió en algunas declaraciones con respecto a Aerolínea, cuando digo Mauricio digo Macri, porque a nivel local no se analiza tanto, pero a nivel nacional tuvo mucho análisis de lo que había dicho Macri esa noche de domingo después de lo que pasó en Capital. Mira, yo primero el análisis de la elección en sí de Capital,
me parece que es bastante claro. Ujú. Cuando Rodríguez Larreta gana, saca el 48% de los votos y le saca una diferencia de 20 puntos a Lustó, que queda en tercer lugar el Frente para la Victoria. Y luego, bueno, algunos votos obtuvo la izquierda. Sabiendo que existe un balotaje por no llegar al 50% de los votos, que así está planteada la ley en Capital Federal, yo el primer análisis que hice es que Rodríguez Larreta perdía. Yo no veía ningún voto que fuera que gustó del Frente para la Victoria o de la izquierda hacia Rodríguez Larreta. En realidad creo que el análisis político que yo hacía era esto. Y además agrego algo más, ¿no? Creo que Rodríguez Larreta no es Macri. Es decir, creo que el elector de Ciudad de Buenos Aires seguramente lo elige a Rodríguez Larreta porque conoce la gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y cuando uno habla con gente de ciudad te reconoce a Larreta como que es un gran hacedor dentro de lo que es la gestión de Ciudad de Buenos Aires. Pero en realidad yo creo que es uno de los candidatos menos carismáticos que puede haber. Me parece que es una figura, si tuvieran desde acá que votar a Rodríguez Larreta sin conocer o sin haber apreciado su gestión de gobierno, digamos, como está acompañando a Mauricio Macri, creo que no es una figura, es mucho más figura desde el punto de vista político Gabriela Michetti que Rodríguez Larreta. Esta es la visión que puedo dar desde el punto de vista personal. Más allá de esto, la realidad es que creo que el PRO en Ciudad se confunde, convierte tanto en estos esquemas de encuesta, ¿no? Una encuesta que le daba un 10% de diferencia, y en definitiva eso se publica, se confía, y entonces se genera todo un esquema de triunfalismo que, bueno, más allá de que se triunfó, de que se ganó, la diferencia no fue la que la semana última previa a las elecciones se estaba planteando hasta del propio paso del PRO. Y eso me parece que es un error político. Yo creo que es un error y espero y creo que el PRO tiene que aprender de este error. Y justamente me parece que son aspectos que hay que analizarse. Otra cosa es el discurso de Mauricio Macri, y en el cual vos justamente marcás muy bien una cuestión que es Aerolíneas Argentinas. El único punto que yo vi como novedoso en el discurso de Mauricio fue el de Aerolíneas, porque en realidad yo en todas las reuniones que he tenido está muy firme y muy definido el planteo que se tiene para el gobierno. Y el planteo que se tiene para el gobierno es absolutamente, más allá de un montón de cosas más, pero todo lo que Macri expresó. Y que en realidad el oficialismo juega a mostrar a un Macri derechoso, por un pasado, hasta si se quiere, familiar o no. Derechoso noventoso. Exacto. Es una cosa de loco, ¿no? Porque el kirchnerismo, que apoyó toda la década del 90, Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Scioli, todos estos dirigentes políticos fueron parte central de la década del 90. Mauricio Macri no fue parte central de la década del 90, y no solo que no fue parte central, sino que su posición desde que entró en la arena política empezó a tener importantes diferencias. Y en ese sentido, se lo quiere vincular a la figura de su padre, y por otro lado, en su rol de empresario, como que ser empresario es sinónimo de ser de derecha. Y en realidad, cuando hemos hablado, cosas que a mí me preocupan obviamente de manera especial, cuando hemos hablado de los planes sociales, fundamentalmente
fundamentalmente esto con María Eugenia, el análisis es totalmente más profundo, ¿no? No solo sostener la asignación universal por hijo, sino que el programa, de hecho es un programa que incorporó en la ciudad, de Buenos Aires, por lo general la gente no toma la asignación universal por hijo, toma el programa de Ciudad de Buenos Aires, que es un programa más amplio, que incorpora aspectos de educación, de salud, y es un programa que en su momento lo había planteado, si no me equivoco, Aníbal Ibarra, después lo siguió, ¿cómo se que le siguió? Que ahora está en turismo de provincia de Buenos Aires, por Dios. Bueno, no importa, el que siguió cuando Aníbal Ibarra por Cromañón deja de ser el jefe de gobierno en la ciudad, y es un programa que profundizó cuando llega Macri a la ciudad de Buenos Aires. Y en el tema de IPF, es una posición que ya estaba planteada, que es necesario apostar a que... Tellerman. Gracias, Federico. Gustavo, sí. Yo agradezco, Federico. Bueno, y en el tema de lo que tiene que ver con IPF, el planteo de que tiene que estar el manejo de la energía en poder del Estado, lo que sí se planteó en su momento, que la forma en que vuelve a tomar el gobierno, no era una manera legal, ¿no? IPF, pero además el mismo gobierno que lo privatizó, ¿no? Es una cosa de loco, no recordar estas cuestiones. Y en el caso de Aerolínea, en realidad yo una vez que estuve hablando con Macri, de hecho luego esto se siguió planteando, el análisis que se hacía era de esperar a llegar al gobierno, hacer un análisis profundo de la empresa y desde ahí poder tomar una determinación de qué hacer con la línea aérea. En los últimos tiempos el planteo era, bueno, que en realidad una línea de bandera nacional es importante y la posibilidad de generar capitales mixtos, es decir, que la empresa estuviera no solamente con capitales del gobierno nacional, sino también que pueda tener capitales privados. Bueno, en el acto, en el momento que Rodríguez Larreta tiene el triunfo en Ciudad y Macri hace el discurso, plantea también la decisión de que la aerolíneas argentinas sigan en manos del gobierno nacional, obviamente teniendo criterios de administración diferentes a lo que soy. ¿Y por qué uno puede decir los criterios de administración? Porque en realidad nosotros estamos administrados por un gobierno nacional que fundamentalmente determina los cargos en lo que sea, ministerios, organismos descentralizados como ANSES, como puede ser aerolíneas, como puede ser IPF, como empresas, digamos, en base a la pertenencia política partidaria. Esto es una locura que no conduce a nada, es decir, un esquema de militancia, de poder político partidario que no piensa en el país, que piensa en cómo acomodar y cómo armar una estructura política partidaria que tenga un poder que obviamente es un poder que se busca para eternizarse y poder hacer un manejo totalmente discrecional de los fondos públicos, y esto creo que está totalmente a la vista, ¿no? El nivel de corrupción que este gobierno tiene es vergonzoso. Es una posición, los nuevos ricos que hay en este país tienen que ver con la clase política que gobierna hoy en la nación, ¿no? Es un disparate lo que está pasando, ¿no? El mismo gobierno que critica a los productores agropecuarios, a los sectores de la industria, porque teóricamente tienen niveles de rentabilidad extraordinarios y demás, son los mismos que hablan de los pobres, pero que no viven como los pobres, ni sufren lo de los pobres, ni siquiera, que tienen todo el derecho,
viven de su sueldo, ¿no? Porque tienen negociados por todos lados, y que los vemos todos los días, y que además esa propia posición de manejo político, priorizando el beneficio personal en términos económicos duros, lleva hasta inmiscuirse con el Poder Judicial y intervenir con todos aquellos jueces que puedan llegar a investigarlo. Estamos viviendo una situación que está claramente marcada en Venezuela. Todos los pasos que este gobierno nacional está dando son los mismos pasos que ha venido dando el gobierno de Venezuela, que hoy está totalmente destrozado. Vos fíjate que hace unas 2 semanas se empezó a hablar de la intervención en las redes sociales por parte del gobierno, ¿no? Generar leyes. Bueno, esto también es una posición que tiene que ver con un único país en todo el mundo que lo ha implementado y que es Venezuela. Tenemos un nivel de locura en ese sentido que termina siendo tapado y que se engaña fundamentalmente a la población desde los medios de comunicación, con un manejo terrible de los medios de comunicación. Yo no defiendo a ningún medio de comunicación. Creo que hoy es muy difícil encontrar medios de comunicación que sean independientes, lamentablemente, porque se ha llevado a una situación de esas características. No hay periodistas que han sido amigos toda la vida que hoy están peleados porque unos son oficialistas y otros no son oficialistas. Situaciones que son increíbles que se puedan estar viviendo en un país y que le hacen mucho daño, sobre todo a la democracia. Intendente, la gente misma empezó con los mensajes, yo estaba tranquilo, pero tiré un centro casi como para que lo cabeciemos. Y usted lo debe vivir, no me diga que no, intendente, porque lo pase, y a mí me pasa y a todos nos pasa. Reynoso no es Buil, Larreta no es Macri. ¿No le tiene miedo a eso? No. Bueno, es buenísima la pregunta. Porque, digamos, yo... algo le iba a preguntar a nivel local. Bueno, no, pero bien, bárbaro, porque, bueno, yo tengo admiración por Javier, ¿no? Pero es verdad que me parece que creo que Mauricio Macri ha defendido también a Rodríguez Larreta, porque yo lo que planteo de Rodríguez Larreta es que no tiene carisma. Yo a veces hasta he charlado con algunos amigos cercanos. Yo a Rodríguez Larreta no lo conozco, pero conozco mucha gente obviamente del gobierno de la ciudad, y bueno, que hasta a veces creo que se pone en una posición, no sé, yo estoy con Macri tiene una sonrisa espontánea, es una persona agradable para charlar, concreta, con un esquema de ingeniero, digamos. A mí me encanta, porque digo, me parece que ser práctico para resolver los problemas es importante. Todos hablan muy bien de Rodríguez Larreta. Yo digo que a veces genera una sonrisa hasta falsa, por una cuestión de marketing, de necesidad de mostrarse distinto, y a mí me parece que la gente de ciudad lo quiere como es. Y a mí me parece que en el caso de Javier es un funcionario de primera que ha estado resolviendo temas de manera continua en el municipio, que no ha tenido salidas para afuera, en lo que puede tener por ahí un poco de parecido en cuanto a la pregunta que haces durante todos estos años, porque mientras en mi rol de intendente uno estaba más saliendo para afuera, teniendo más contacto con el vecino, recogiendo las cuestiones que tienen que ver con lo que la gente plantea, para después bajar al gabinete y hacer un análisis y ir tratando de ver qué acciones políticas desde lo público se encaran. Pero hoy Javier empezó a salir a la calle en su rol de candidato a intendente. Y es una persona totalmente apreciada, es decir, es una persona que cuando la gente lo conoce, obviamente que yo creo que se gana el cariño de la gente. Quizás
yo a veces me digo, sería bueno poder tener los tiempos para que por lo menos vayas 2 veces a cada casa. Porque Javier es una persona que cuando uno lo va conociendo, realmente lo quiere más. Porque empieza a ver su verdadero perfil, ¿no? Un perfil que tiene que ver con un nivel de formación muy importante. Javier tiene unas posiciones conceptuales que me parece que son muy importantes y a tener en cuenta, y que yo creo que ese va a ser el principal valor cuando gobierne Rivadavia. Y por otro lado es una persona con sensibilidad social muy fuerte, y que cuando uno habla tiene un sentido del humor, bueno, obviamente muy superior al mío. Yo no soy de los que tiene mejor sentido del humor, y esas cosas me parece que van a ir haciéndolo, y me recuerdan mucho también a veces a mis inicios, ¿no? A veces la gente pretende que el candidato ya sepa absolutamente todo, se comporte como si fuera intendente, y la realidad es que todo eso también lleva su aprendizaje en el nuevo rol, como me pasa a mí ahora que soy candidato a diputado nacional. Cuando si tengo la suerte de ser diputado nacional, obviamente que es un rol distinto y uno debe aprenderlo y trabajarlo. Esa es la diferencia entre cada dupla. Claro, yo lo que creo que Javier, es decir, si hay algo que por ahí en cuanto a la pregunta que haces, o no sé si hace algún vecino, bueno, que es un trabajo que hay que realizar, es decir, hay otros candidatos, en general digo, ¿no? Que por ahí tienen el carisma de llegar a una casa y venderse, pero cuando la gente los va conociendo en el tiempo se da cuenta que es un candidato engañoso, que no tiene los principios o los valores que muestra en un simple encuentro. Yo creo que Javier es de los otros candidatos, de los que llega, tiene una posición tranquila a la hora de llegar a un hogar, pero que cuando uno lo va conociendo, obviamente que va generando un acercamiento mayor. La gente por ahí que piensa más como el Frente para la Victoria, nos dicen, Scioli inaugura, y Will también está inaugurando mucha obra ahora cerca de las elecciones. Will inaugura siempre, a Scioli la verdad que no lo veo inaugurando, ojalá lo vea inaugurando. Pero yo dicen sí. No, Scioli inaugura puchitos. ¿Cómo que se cortó? Scioli inaugura puchitos. Puchito, Pero inaugura un tramito de la ruta, una empresita, porque muchas de las inauguraciones también tienen que ver con inversiones privadas. No, yo creo que lamentablemente no inaugura, ¿no? Y además la inauguración debería ser una posición continua. Con esto es fácil, mira, lo de la gestión municipal nuestra es sumamente fácil de observar. Nosotros tenemos, no solamente que todos los años inauguramos, sino que por lo general las obras más importantes se han inaugurado en años no electorales. Sino que la prueba misma de todo esto es lo que está pasando este año. Y la mayoría de las obras van a quedar para después de octubre. La principal obra que se está haciendo este año es la del hospital. Y no la vamos a inaugurar antes del 25 de octubre. Así que es una obra que se va a inaugurar con suerte en diciembre, que me encantaría, digamos, que cuando por ahí voy y la recorro el otro día, digo, van a llegar ustedes al 10 de diciembre, a ver si antes de irme la inauguro, pero tenés, por ejemplo, el Zoom del centro complementario, no creo que se inaugure antes de octubre, el salón, el aula taller de la escuela especial no creo que se inaugure antes de octubre, el salón de la escuela de Villacena va a ser muy difícil que se inaugure antes de octubre, el maternal, la otra obra importante también de este año, que es el maternal de González Moreno, no creo que se inaugure antes de octubre. Es decir, con suerte se podrán inaugurar entre noviembre y diciembre, pero lo que pasa es que tiene que ver con una concepción de la política. Nosotros proyectamos obras
proyectamos acciones, pero no pensando en si tienen que ver con con una fecha o no, porque además la gente creo que ya nos conocen. Yo no estoy gobernando hace 2 años, van a ser 16 años. Y bueno, vale hacer un análisis de todas las obras que se han hecho, y bueno, es fácil darse cuenta que, y en este sentido, para los amigos del Frente de la Victoria, que hablan, local. Sí. Y lamentablemente ha sido muy pobre la gestión de los 16 años de los gobiernos que ellos compartieron, ¿no? Sí, yo comentaba el otro día, en el hospital usted bajó línea fuerte, lo dije públicamente, ¿no? Estaba medio enojado ese día, ¿puede ser? No, enojado, no sé por qué me salió ese discurso. Respeto a ustedes que saben. La verdad que... creo que no, enojado es difícil así. Y Santo lo saludó y usted le dijo, estuve suave, Santo, tengo para más, o algo así, ¿o no? Puede ser que... No, yo lo saludé y... por supuesto que pero él dijo... No, creo que sí, estuviste creo duro que... o algo así. Estuve suave, le dijo usted. Sí, porque creo que iba pensando el discurso y iba viviendo las palabras. Porque en realidad, obviamente que uno no puede decir... Hasta a veces me gustaría... Ya vendrán los tiempos donde uno pueda hablar más libremente, ¿no? Hasta decir nombres y... Porque es duro cuando yo he recibido en cada campaña electoral, acusaciones de todo, ¿no? Bueno, en materia de corrupción, por lo bajo todas las oposiciones han dicho estupideces y cosas que además hablan con la gente, que la gente de alguna manera tiene relación con todo el mundo, ¿no? Y entonces uno se entera las cosas que se plantean. Pero bueno, cuando ya hasta públicamente se plantean algunas cuestiones y algunos se quieren mostrar como que nacieron de un repollo, que nunca estuvieron compartiendo un gobierno, bueno, entonces ahí sí uno lo que hace es de alguna manera contestar, porque también si no el que calla otorga. Y la realidad es que es uno de los puntos más críticos y terribles durante los 16 años de la gestión... o sea, desde García hasta Truco. Desde García hasta Truco, claro, fue el hospital. Sí. García, Armando Real y Héctor Luis Truco. Sí. Bueno, y ahí estuvieron... Cuando yo ingresé al municipio, el hospital era un desastre. Un desastre de no tener insumos, de no tener medicamentos... Bueno, y ahí había secretarios compartiendo la gestión, ¿no? Yo si interpreto que una gestión, yo no sería parte de una gestión de esa característica. Es decir, yo siempre digo, yo entré en el 99, creo que el último impulso para poder entrar fue gracias a la alianza de la Rúa. Pero después, cuando vi las medidas que tomaba el gobierno de la Rúa, fui un crítico, porque lo que había planteado a lo que estaba haciendo había una diferencia muy grande. Entonces, digamos, si yo me estoy en un espacio por una conveniencia personal, no tengo un criterio comunitario. Y evidentemente Codigente se pone como candidato, habiendo sido parte de eso, ¿no? Pero además se ponen como candidato y tienen también en tu PP tiene algunas cosas, ¿no? Planteando como si no hubieran sido parte de nada, ¿no? Para hacerla clarita, ¿por qué lo está diciendo? Por el intendente ¿Por Bucaleri? del Frente para la Victoria, que era secretario de gobierno, y un candidato a primer concejal, que era el secretario de salud. Usted sabe que, es decir, por eso digo, lo de los nombres, de la buena relación que tengo con todos, ¿no? Pero digo, la realidad es que la situación del hospital Gaito, lo que se privilegiaba desde el gobierno, no era justamente salud, ni siquiera desarrollo social. Bueno, y hoy está de candidato a intendente Bocaleri y de candidato a primer concejal Policano, cuando uno era el secretario de gobierno y el otro era el secretario de salud. Entonces, digo, obviamente, yo sé que en política se plantea que la gente tiene poca memoria y que entonces, no, dale para adelante, si total, ¿quién te va a contestar? ¿Quién va a recordar lo que pasó? Digamos, esto es un poco como lo que hablábamos hace un rato, ¿no? El mismo
mismo Frente para la Victoria, que fue el partícipe de la privatización de YPF, es el que critica a un espacio político amplio que viene con ganas de cambiar y que yo creo que ha demostrado desde diferentes aspectos una posición distinta, ¿no? Yo no quiero hacer un mundo de esto, pero en realidad soy intendente de distrito de Rivadavia, Sí. hoy soy candidato a diputado nacional por una fuerza política, y también fundamentalmente para los jóvenes, porque a veces a los jóvenes se les dice muchas cosas sin tener en cuenta lo que fueron esos gobiernos, ¿no? Y la verdad, lo digo, no quiero caer en una cuestión crítica, pero digo, fueron años muy difíciles los primeros que tuvo que vivir la sociedad de Rivadavia, y realmente fueron gobiernos que espero no vuelvan. Es decir, la realidad es que es esa, que hoy ustedes me dicen, bueno, ¿cuál es mi posición en este momento electoral y demás? Y la realidad es que yo espero, obviamente, tiene que ver con quien está hablando y con una posición que yo mismo de alguna manera soy parte, ¿no? Yo espero que muchas de las cuestiones que nosotros hemos logrado, el otro día discutir el equilibrio económico y el superávit, me parece que, bueno, sentémonos y discutamos. Yo no tengo ningún problema en discutir, pero cuando empiezan a salir estas cosas, a mí me da temor de que se pretenda volver a una metodología de gobierno que lo único que hizo fue fundamentalmente trabajar para ellos mismos sin pensar en toda una comunidad que necesitaba aspectos de desarrollo. Alguien me dice por ahí que no se olvide, Sergio, que también Nidia Real fue funcionario de Truco y de él también. Por supuesto, no como me olvido, yo no me olvido las cosas. Y cuando uno tiene, lo que pasa que en ese sentido, justamente yo aspiro a que los próximos intendentes y los secretarios, que son el gabinete chico y el que determinan las políticas generales, justamente sean los que determinen estas políticas generales. No solo Nidia Real, que fue parte de otros gobiernos, fue funcionaria mía, y otros funcionarios como Eduardo Rojas también, pero Bueno, el hospital por eso. sí, pero digo, pero más allá de eso, también tiene que ver con que en su momento uno confió que desde las políticas que determinaban el municipio, esos funcionarios podían incorporar un cambio desde la interpretación de las políticas, y lamentablemente no fue así. Clarito. Y en definitiva uno tomó las decisiones que tuvo que tomar. Pero digo, al contrario, estas cuestiones a veces me muestran que justamente están tan arraigadas algunas posiciones políticas que es difícil, cuando vivieron un esquema y lo compartieron, poder adaptarse a otro. Usted que sabe mucho de política y conoce de nada, pero ¿quién puso los carteles de Margarita? ¿Acá pusieron cartel de manga? Lo vi en la ruta el otro día, acá en el acceso. la ruta, sí. No, el acceso. No sé. No, pero lo ponen los que lo recorriendo. Sí, los micros, esos que ponen, claro. Sí. No, el otro día estuve cuando fui a Villegas. ¿Se rompió la relación con Margarita, intendente, o no? Sí, no es la misma, No es la misma. Yo creo que yo apuesto a un espacio amplio que pueda transformar el país, y creo que, bueno, no comparto para nada la decisión que tomó Margarita. Yo creo que Margarita lo único que hace en este momento es beneficiar al gobierno. No, creo que tendría que haber sido parte de más. Mi posición, creo que bueno, hubo en su momento, en el mes de octubre, por allá, una nota que creo que se trascendió después, un poco más adelante, a los medios, donde yo apostaba a que Mauricio Macri sea presidente y Margarita gobernadora. Y creo que no me equivoqué para nada. Yo creo que si en ese momento, si Margarita hubiera aceptado esa posición, era la próxima gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y bueno,
la posición fue distinta, y bueno, a mí me parece que hoy hay que privilegiar el país, que las cuestiones ideológicas no pueden ser limitantes para generar un espacio que justamente desde la diversidad pueda discutir con fuerza y encontrar aspectos importantes para cambiar el país, las provincias y los municipios. Y bueno, la realidad yo la aprecio, la quiero mucho, pero bueno, las posiciones políticas van por otro carril, ¿no? Y en ese sentido hasta, mira, porque hasta a veces recibo de algunos amigos ofendidos, porque bueno, hay de todo, hay gente que está acompañándome dentro de lo que es nuestro espacio político y hay gente que sostiene lo de Margarita, ¿no? ¿Piden boleta acá de Margarita? A mí no me han pedido, pero bueno. Me dicen que es gente de América que lo que puso el cartel. Bueno, la verdad que me sorprende. Yo pensé que la gente... No sé, la verdad no lo sabía. No sé de nadie No, yo que tampoco. esté trabajando. No, la verdad que políticamente no sé de nadie. Pero bueno, todo el mundo tiene Por libertad supuesto. de hacer lo que guste, pero obviamente que yo creo que la posición que tomó Margarita no es una posición que en este momento sirva. Yo nací a la política en un partido de centro como es el radicalismo. Me fui del radicalismo por metodologías que se planteaban que no compartí. Algunas de ellas siguieron siendo parte del GEN y las discutí, y lamentablemente en algunos casos hasta se profundizaron en vez de mejorar. Y bueno, cuando surge la idea de UNEM, para mí eso fue una alegría muy importante porque justamente encerraba lo que uno piensa, ¿no? La necesidad de un esquema frentista, del cual siempre fui adherente. De hecho, la mejor representación de mi posición en ese sentido es Rivadavia primero, y la construcción política que hemos hecho en Rivadavia siempre fue con una apertura y una mirada más allá de lo puramente ideológico, y que lo ideológico pasa por comprender que lo primero es defender a los sectores más necesitados, pero que la política se hace para el general de la población, y que por otro lado es necesario secundar una inversión y una seguridad económica y jurídica para que esta inversión se sostenga y que se genere empleo, ¿no? Yo creo que cualquier vecino que no tiene empleo genuino no tiene libertad. Y en este país hay muchísima gente que hoy no tiene libertad. Y es lo peor que puede pasar, y ni hablar de casos extremos donde uno ve desnutrición, donde ve hambre, pero más allá de eso me parece que hay que apostar a la generación de empleo genuino, sea del Estado o sea del privado, porque el propio Estado, que muchas veces tiene un discurso en este sentido como positivo y que resuelve problemas, en realidad lamentablemente la mayor aumento en contención laboral está dado con trabajo en negro, ¿no? Tanto del propio Estado como de muchos privados que también por las presiones de las cargas sociales, por las presiones impositivas y demás, es como el mundo del revés. Y lo digo porque, no para ponerme en posición de defender a nadie, sino porque cuando uno ve los países en el mundo que han logrado un desarrollo, tiene que ver con estas cosas. Y cuando uno ve en el mundo los países que se caen a pedazos, como el propio Venezuela, que es el ejemplo y la admiración de este gobierno nacional que nosotros tenemos, se cae a pedazos y no hay vuelta de hoja, ¿no? Y con situaciones donde no estar muy lejos no sé si de guerras civiles, pero de enfrentamientos civiles muy fuertes, ¿no? Con presos políticos, entonces hay cosas que son un tanto inconcebibles, ¿no? Porque el discurso es uno y la acción va a contramano total del discurso.
sé que en América charla con viejos dirigentes o amigos del radicalismo, convencerlos de esta nueva propuesta que ustedes están involucrados, como es la candidatura de Mauricio Macri, viejos alfonsinistas, por ahí llamarlo de alguna manera? No, en este caso no, era más difícil cuando hemos ido fuera del radicalismo, ¿no? Por ejemplo, el Frente Amplio Progresista, que estaba constituido con el socialismo y partidos de izquierda, y que ahí era más complejo, porque el radicalismo iba por otro lado. En este caso, el espacio que yo estoy integrando hoy va junto con el radicalismo. La convención del radicalismo tomó la decisión de ser parte de este espacio. Más allá de que yo apuesto a la figura de Mauricio Macri porque me parece que es el candidato a presidente que tiene los equipos formados como para gobernar con una posición diferencial a la que hoy existe, mejor formados, sin duda dentro de lo que es la conformación del gobierno va a haber dirigentes del radicalismo y equipos técnicos del radicalismo, pero bueno, es mucho más fácil que nuestros amigos que apuestan al radicalismo o a la figura de Sanz, en este caso, que es lo que representa a los radicales puros, es mucho más aceptable porque hay una contienda que se determina en las pasos y después si Sanz es el candidato a presidente de Cambiemos, yo estaré apoyando, y si Macri es el candidato de Cambiemos, ellos se estarán apoyando porque en realidad es un frente integrado por, principalmente tiene la base en estos dos partidos, ¿no? En lo que es el PRO y la Unión Cívica Radical. Intendente, después de ese viernes que usted dio el discurso, donde, bueno, contó de las dos señoras, o chiques señoras que lo habían insistido y seguido con el tema del tomógrafo, el lunes, bueno, la gente ya fue al tomógrafo. Explíqueme con claridad, porque no pudimos hablar con la gente del hospital por ocupaciones de ellos que entendemos, ¿cómo es el tema del tomógrafo? Hoy no está funcionando. Sí, el tomógrafo tuvo, antes de la inauguración, todo el proceso técnico de calibración, que tiene que ver con la técnica del tomógrafo, y quedó en funcionamiento. Entonces, hoy el tomógrafo está funcionando exclusivamente para los internados. Es decir, cuando se necesita hacer una tomografía que se están haciendo de internados en nuestro hospital, se va a hacer la tomografía y este estudio, obviamente que lo trabajan los médicos y es un estudio fundamental para resolver el tratamiento del paciente. Hola. Hola. Bueno, está funcionando, me dice el jefe comunal, para los que están internados. Justo nos portamos. Sí. Ahora va a llamar de vuelta a Carrascosa y seguramente seguiremos con la nota que hemos ido por todos los lugares que tiene que ver con la política, con algunas cosas a nivel local, tema hospital, porque era para hablar del tema hospital, y bueno, y ahí Will habló y atendió a domicilio, ¿se entiende? Sí, que cerrar. Decir a esta persona, Vicky, yo estoy mezclando todos los temas, que vaya a la casa de Will. No me sirve que me mande el mensaje a mí, que vaya a la casa de Will y se lo muestre a Will lo que tiene en las manos, si no, no me sirve. No me sirve a mí. Que está Marcelo ahí, yo le digo a Marcelo cuando llegue que golpee la puerta, que lo van a atender en la casa de Will. Pero a esta persona específicamente. Qué bárbaro, Carrasco. Qué bárbaro. Qué, pero que yo no va. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro, Marcelo. Qué bárbaro este tío. Y su madre me dice, Vargas, que no me lo vi. Hola. Sí, ahí estamos. ¿Dónde está? ¿Estamos? Dame con él, Marcelo. Dame con él, se me fue. A ver. Dale, sacalo ahí, Marcelo, dale. Hola.
¿Estamos? Ahí estamos. Hola, ¿me estás? Sí, perfecto. Ah, bueno, no estás malo, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y me llama por los dos teléfonos, no sabe qué hacer Vicky. Vicky, ¿por dónde lo sabes, policía Will? ¿Por el fijo o por el...? Pero un problema técnico. Pero llamó de los dos teléfonos. Intendente, ¿para qué? Seguimos con el tomógrafo. No, que te decía, no está abierto al público, por decirlo así, que están haciendo los estudios de los internados. Y ahora tiene que venir a calibrarlo, que el profesional que viene a calibrarlo, que es un profesional médico, ese profesional viene de Brasil. Iba a venir, el planteo era que venía el martes al otro día si el viernes se inauguró, venía el martes, entonces no pasaba nada. Y después llamó la gente de General Electric para decir que, no sé cuál es la fecha, creo que es el 5, una cosa así. Correcto. El 4 o el 5 que viene. Pero el tomógrafo, está claro además, es un tomógrafo comprado 0 kilómetros, nuevo, me han dicho tantas cosas, que yo creo que eso se va a haber confundido con el mamógrafo, porque claro, capaz que sí, me llamó una persona bien intencionada, pero ¿cómo comprar un tomógrafo? Digo, no, el mamógrafo es el que es usado, es el mismo que se usaba antes. Cuando se cambia de lugar, una plaqueta, un tubo, no sé, no me hagas caso ahora, se estropeó y bueno, hubo que cambiarla. Pero el tomógrafo es un tomógrafo nuevo y obviamente, bueno, requiere de estas cuestiones, pero además, para venir, la persona que tiene que venir, justamente tiene que estar absolutamente todo habilitado. Así que está la habilitación de provincia y además tiene que poner, y de nación también está, no requiere una habilitación. Y tiene que, no de provincia, lo de nación me estoy confundiendo con el hogar y pan. Y el espacio, tienen que ver el espacio, porque está el emplomado, bueno, todas estas cosas que son técnicas, no vale la pena explicarlo. Pero en concreto el tomógrafo hoy funciona, y sirve para hacer estudios a todos los que están internados, pero no se hace al que viene porque obviamente informarlos, no se los puede informar. Es decir, se puede usar el estudio por parte del profesional, pero no se los puede informar porque justamente le falta la calibración. Y si se informa y hay una cuestión mal, puede tener eso una cosa menor, pero que en definitiva necesitamos la firma del profesional que calibra. Hablando del hospital, hay una calle ahí que tiene que ver con un nombre que es la Ilcuat. Ese nuevo asfalto que se ha hecho, ¿soluciona el tema del agua que quedaba arriba, intendente? Los ingenieros, ¿qué le explicaron? El tema es el siguiente. El pavimento de la Ilcua era un pavimento pelimido. Digamos, como hay otros pavimentos en la ciudad, que cumplieron su ciclo. Es decir, no hay forma de arreglarlo, no se puede ir con el tratamiento de fisura y que tire unos años más. No hay forma porque estaba totalmente aplanado y estaba totalmente fisurado, es decir, con una piel de cocodrilo que superaba el esquema de piel de cocodrilo, que estaba con... Entonces, cuando llovía lo que pasa no es tanto que no hubiera escurrimiento, sino que cuando pasaba el escurrimiento quedaban charcos directamente en la calle. Eso es lo que no va a dar más. Es decir, la lluvia va a pasar, el agua va a escurrir por el mismo lugar que vamos a hacer un trabajo de ampliación de lo que es todo el canal que va desde la estación de servicio a estación de servicio, es decir, desde el paso a nivel que va del camino de Tierra San Ximena hasta la estación de servicio IPF. Es decir, ese canal se va a ampliar y se van a poner más tubos en algunos lugares que se va a cambiar el escurrimiento para ampliarlo. Pero más allá de eso, lo que va a solucionar que cuando después de la lluvia automáticamente se produce el escurrimiento, entonces no va a quedar todo ese tema de charcos, de pozos, era un asco ya la calle esa, ¿no? Entonces tomamos la decisión en base al manejo económico que algunos critican por tener el manejo económico que tenemos. Justamente cuando hay obras que para nosotros tienen la posibilidad de realizarse, bueno, las encaramos porque creemos que es importante ir solucionando temas, pero para eso hay que tener espalda, ¿no? Y para tener espalda hay que administrar bien y tener siempre un superávit que permita encarar
como también nos ha pasado este año, que la mayoría de las obras que licitamos han tenido un precio de contratación superior, en algunos casos bastante superior al monto oficial. Si uno, hola, ¿te escuchás? Sí, perfecto. Si uno no tiene una reserva económica, es imposible encararlo. Bueno, allá el análisis de cómo se administra de cada uno. Yo lo discuto, digamos, no acepto, estoy planteando mi posición, y sé que los partidos de la oposición, absolutamente los dos, tienen una posición distinta, tienen una mirada del manejo de los fondos distinta a la que tengo yo voy a defender mi posición y digo, si hay algo por lo cual la provincia de Buenos Aires está en esta situación desastrosa en términos económicos y financieros, es por los manejos que tienen mucho que ver con la posición que defienden justamente los que hoy son candidatos, ¿no? A nivel local. Otro tema justo a nivel local. Uno lo he hablado con él y se ha sabido públicamente en otras elecciones. Usted, que con el poder nunca pudo convencer a Pastor y ahora va en una lista, ¿tiene opinión de eso? No, nunca lo quise convencer. ¿Cómo? Nunca pude, no, nunca lo... A Pastor... ¿Qué pasó que se alejó ahí? ¿Se me alejó el... ¿Hola? Se alejó, lo escucho más lejos. No estoy bien yo, no sé si vos me escuchas mal. Sí. Un poquito más lejos, ¿no? Mal Bueno. que sale bien. Bueno, sí, pero se bajó el plan. Ahí está. A Pastor nunca lo quise convencer de nada. No, jamás lo planteé como candidato. Es decir, nosotros tenemos un esquema de grilla. Me parece que también en eso que yo tuve y tengo una relación con todo el mundo, digamos. Con Sergio tengo una relación que por ahí está más fría por una situación que no tiene nada que ver con la política, sino con una actitud que yo creo que no fue justa de parte de él como dirigente del club, no como candidato ni como vecino. Yo como vecino con Sergio tengo la mejor relación y es una persona que aprecio, no tengo ningún... Pero nosotros tenemos un esquema de elección que es la grilla y él, si hubiera querido, tranquilamente se podría presentar en la grilla, no como cualquier otro, ¿no? Porque yo con la persona que hoy es candidato y que alguna vez hablamos de política para que se presentara en la grilla en su momento, que no fue en el 2013, sino que fue antes, fue con García. ¿Con nadie más? No, de la oposición. de los otros candidatos no. De hecho, bueno, hay que tener agallas para presentarse en la grilla, hay que jugar, bueno, otros, yo creo que eso también hay que marcar la diferencia, ¿no? Nuestro partido en sí mismo tiene una posición democrática y de apertura, que tiene que ver con también con una posición que yo tomo hoy desde lo político, de futuro, ¿no? Con Cambiemos y demás. Pero obviamente que en ese sentido es necesario discutir políticas, no es solamente un proceso de ir a una grilla, sino que hay reuniones previas donde se analizan posiciones y eso es lo que en definitiva resuelve si una persona va de candidato o no, ¿no es cierto? Si se va a la grilla o no va a la grilla, si lo acepta el partido. Tiene que ver con el deporte sano, me imagino la diferencia con Sergio Pastor. ¿Cómo? Tiene que ver con deporte sano, seguramente, el tema de la diferencia. Sí, tiene que ver con deporte sano. Es un programa municipal que para mí es muy significativo, innovador, que le da un apoyo muy importante a los clubes, yo creo, y bueno, siempre con una relación importante, sobre todo siempre atendiéndolos, es decir, con reuniones, cada vez que se pedían, con una relación tanto conmigo como intendente, como Javier, como secretario de gobierno, y bueno, y surgen algún tipo de reuniones para plantear una posición que creo que no era la correcta, ¿no? Porque generar una reunión de ese tipo todavía al día de hoy no
no sé cuál fue la intención. Ujú. Marcelo, salí afuera que hay alguien que le quiere mostrar algo, Will, después Ya lo tenemos acá, en privado, por supuesto, no da para... ¿Cómo te es esto? Porque alguien tocó timbre y dejó un... pero se fue, bueno. No, pero yo quería que le mostrar exactamente. No puedo hacer todo de acá. Bueno, que le pasó algo y me parecía que era importante que yo lo cuente al aire y no, mostrárselo a Will, le digo. Se fue el chico. Queda. Sí, lo atendí a mi hijo y Vamos, Santi, querido. Vamos, Santi. Bueno. Está afuera, me dicen. Bueno. Que Marcelo lo haga pasar y después lo charlan en privado el tema. Listo. No da para charlarlo públicamente porque es un tema importante y que yo sé que cuando le cuente la historia el intendente se va a molestar y se va a enojar. Estén atentos, por eso va a ser con más tiempo. Hemos hablado de todo un poquitito y bueno, ¿qué hay que decir de la lista a nivel local? Yo quiero dar lo mejor de la lista a nivel local. Sí, me dice que... Sí, claro, ¿qué querés que te diga? Bueno, está bien. No, pero creo que es una lista muy significativa desde el punto de vista de la construcción social, ¿no? Realmente tiene que ver con lo que hablábamos hace 2 minutos. La apertura por medio de la grilla ya es un tema que genera una movilización sumamente importante, ¿no? El hecho de que se dé la renovación que se da en esta lista, obviamente que a mí me genera a futuro una posición totalmente esperanzadora, ¿no? Primero, Javier como candidato, que en definitiva es una persona joven, con experiencia, que no es fácil justamente encontrar estas dos cuestiones, ¿no? Porque yo creo que la juventud da fuerza, da una mirada mucho más moderna y innovadora de la cosa, más me atrevo a decir innovadora por lo que es Javier, ¿no? En su mirada de gobierno. Entonces, el tener un candidato joven, pero a su vez con una experiencia de 2 años de gobierno, obviamente que yo creo que no solo asegura las cosas que podemos haber hecho bien, sino que sobre todo tiene una mirada crítica sobre temas que es importante fortalecer, profundizar y en casos cambiar. Y luego, en el caso de los 2 primeros candidatos a concejales, Alejandro y Roberta, son dos candidatos que también tienen su experiencia de concejales, pero que son relativamente nuevos en la política, porque los dos aparecen en la política hace 4 años. Entonces, siguen mostrando un esquema nuevo, por más que hace 4 años, que vienen de casi 4 años que vienen desarrollándose como concejales. Y después toda la lista es integrada prácticamente por gente que no estaba nunca, ¿no? Prácticamente no, yo creo que todos son nuevos, ¿no? Fundamentalmente, Juan Pablo Salador, que agrega una cuota también de juventud importante, y a su vez la verdad que nosotros estábamos planteando lo importante de tener un abogado como concejal. Para mí es importante porque el consejo es un poder legislativo y la mirada de un profesional de leyes es muy importante tenerlo, a su vez con todo lo que tiene que ver con la posición política. Juan Pablo viene desde el desarrollismo y yo particularmente en términos de la interpretación de la economía soy muy proclive al planteo que el desarrollismo tiene. Y después la representación de los pueblos, ¿no? Con Hugo Corbalán, que es una persona muy activa y querible, y María Isabel López, que es muy reconocida sobre todo en el sector docente, y Mauro Mercado, como para nombrar los titulares. Y después, Silvina Melioni y Pepa Mendoza, que si bien Pepa Mendoza tuvo una función con un cargo político bastante técnico en el jardín maternal, hoy
también en una posición más de política, ¿no? Propiamente dicha, pero quiero no dejar de decirlo, porque me están atendiendo el mensaje de texto y enojados algunos. Dicen que el sábado en TVR, programa que va por Canal 9, también quiero decir que es un programa muy kirchnerista, pasaron declaraciones de Macri que no resiste un archivo. Yo no lo vi, pero quiero decir que no sé quién resiste un archivo, todos tenemos años. Y la verdad, pero bueno, lo quiero decir porque están enojados algunos, lo quiero decir. Pero no, pero viene muy bien. ¿Sabes por qué? Entonces me están diciendo, che, decile. Eso tiene que ver con la interpretación de la política. También. El problema más serio que está teniendo el kirchnerismo es que no interpreta que hay que evolucionar. El kirchnerismo se quedó en la historia. Entonces se lleva a que hasta jóvenes que participan en el kirchnerismo, con una cuota muy especial en el manejo, ¿no? Porque hay toda una escuela, digamos, que el kirchnerismo ha hecho de un relato, que el relato es hermoso, pero que después, claro, yo comparto plenamente cuando se hace el relato, pero en términos de lo metodológico y de la aplicación, es decir, yo le digo a un joven que tiene toda la ilusión de un país donde no haya exclusión social, donde haya igualdad, donde todas estas cuestiones es extraordinario. Ahora, cuando la propia presidenta está en tela de juicio por algunas cuestiones de corrupción, yo no acepto que una persona me pueda hablar de los pobres y de la igualdad y demás cuando después hay contubernios que en definitiva muestran que lo importante es ver cómo nos salvamos económicamente y legalmente, ¿no? Entonces, yo seguramente en algunas cuestiones no resistiré un archivo, pero si uno no interpreta que tiene que evolucionar en política, estamos sonados como país, porque en realidad lo importante es eso, lo importante es que pueda haber una adaptación a los tiempos que corren y no un esquema que se plantee desde el punto de vista del enfrentamiento sostenible en ideologías. Las ideologías bien valen por supuesto, pero que terminan siendo falsas cuando solamente se sostienen en un relato y no en acciones concretas, ¿no? Porque digamos, no sé, la asignación universal por hijo, yo creo que nadie puede dudar, pero que lo observen, es decir, ese es un proyecto que al Congreso de la Nación lo llevó la coalición cívica y luego fue también impulsado por, no me acuerdo el nombre de una diputada de la Unión Cívica Radical. Pero usted sabe que para la gente común lo hizo Cristina, ¿o no? Tal cual, eso, porque al toque de eso, es decir, viendo que eso podía transformarse en ley según como se vieron los resultados electorales de la contienda que venía, Cristina lo planteó por decreto. Entonces, y lo planteó por decreto, sin considerar algunas cuestiones desde el punto de vista de lo que hablábamos hoy, los formativos, porque todo eso pasó a ser una mentira. Es decir, no hay un contralor como el que se planteaba haber para poder ayudar a las familias en el desarrollo de las mismas. Entonces, la ley que se impulsaba, y de hecho ahora, terminando el gobierno, toma la decisión de mandarlo al Congreso para que haya actualizaciones automáticas desde el Congreso. Claro, total, ya ahora no va a poder anunciar más, no le queda para anunciar más en cadena un aumento de la asignación universal por hija tomada desde una posición personal. Estas cosas tienen que ser ley. Es una vergüenza que estas cuestiones se planteen como se plantean, porque tienen que ver con la posición populista de este gobierno, donde plantean en definitiva una sumisión de los pobres, porque vos dependés de mí, porque tenés el aumento porque yo te lo doy, porque la plata es mía y te la doy a vos porque quiero. Y es totalmente, yo entiendo que en definitiva la gente interpreta eso, pero tengo el deber también como dirigente político y no compartiendo esas posiciones populistas que se tienen, de plantear la cuestión como yo creo que es. No tienen derecho a pensar que puede ser diferente, pero
la Cámara de la Provincia como en el Congreso de la Nación, la realidad es que hay extraordinarios proyectos de la oposición que son robados por el oficialismo, es decir, en vez de aprobarse, Se roban. entonces es otra negativa a lo que es el sistema democrático. En vez de tratar el proyecto que presenta un legislador de la oposición, terminan robándolo, modificando algunas cuestiones menores y haciendo lo propio, ¿no? Y entonces estas cuestiones se supone que sea el resultado que sea, por como viene planteándose en estos momentos, el Congreso de la Nación va a tener un rol más fuerte a partir del 2016, ¿no? Porque, bueno, hay un esquema que va a ser bastante diferente, más allá de que el kirchnerismo, obviamente va a tener un poder y sobre todo vamos a ver cómo se dan las cosas, donde va a haber ahí también una posición especial, puesto que la mayoría de las listas han sido invadidas por la cámpora, ¿no? Entonces, porque la realidad es que eso también ha generado algunas cuestiones internas en el propio seno del Frente para la Victoria, ¿no? Porque no todo el Frente para la Victoria es de la cámpora, y eso tiene sus cuestiones, ¿no? También vamos a ver cómo se desarrolla todo eso una vez conformados los nuevos congresos y las nuevas legislaturas. Le voy a contar una premisa. Cuando termine la nota, usted va a agarrar su celular y va a ver este mensaje. Lamento tu comentario sobre la diferencia que se supone tenés conmigo. Jamás tuve mala intención, y mucho menos luego de pedirte audiencia por escrito y de pedírsela a varios funcionarios tuyos. Lamento que digas pensar mal cuando alguien actúa, y lo hagas sin ni siquiera charlar. Un abrazo, Sergio, el Sergio de siempre. Bueno, yo creo que está mintiendo Sergio, porque la semana anterior a eso yo había tenido a la comisión que él no fue, y Javier había estado charlando con él unos días antes. Y yo, a mí me parece saber cuál es la posición, ¿no? de cuál fue la estrategia, digamos. Creo que la estrategia en definitiva no le resultó, pero era una situación que tenía que ver con una posición del club que quiso arrastrar al resto de los clubes, ¿no? Estoy hablando de esto porque es una cuestión de orden público. Sí. Cuando a mí me plantearon las chicas cuando fueron el hecho de si podía aumentarle a Barrio Norte el monto que era por deporte sano, yo le dije que no, porque de ninguna manera podía hacer un planteo de aumentarle a un club y a los otros no, que eso era una determinación en términos normativos, digamos, y es para lo general, no para una institución en particular poder hacer una diferencia. Y justamente es extraño que después surja esta reunión con todos los clubes donde hacen un montón de puntos y donde, esto lo digo además porque lo he hablado con dirigentes de otros clubes que lo interpretaron igual, ¿no? Donde lo que les interesaba fundamentalmente era arrastrar a que todos pidieran que se aumente el monto de deporte sano. Bueno, Tampoco los dirigentes de otros clubes que se hagan lo ingenuos, los dirigentes, intendente. No, más vale. De otros clubes, eso lo digo yo, porque la verdad los conozco y sé cómo piensan y cómo van cambiando según el viento. No sé. Para hablar, si quiero, de González Moreno, algún dirigente. ¿Cómo? Hola. Hola. Sí, ahí está, perdón. Nosotros buscamos políticas públicas. Si deporte sano es una política pública. Cuando se dice, no, porque ayudar a este club, al otro, yo creo que está totalmente demostrado. Cada uno, según como esté, en el momento que esté, reniega por una cosa o por la otra. Siempre se va. Se reniega porque le diste a qué, porque el deporte sano es equitativo. Vos tenés tantos deportistas en tu institución, te recibís tanto por deportista. A mí me parece que es una posición equitativa. Entonces no es si le diste a de hecho a mí, a los clubes de pueblos, que sobre todo hablo de Sancinena o el propio Rupel, que ahora no está teniendo actividad, ahí es más difícil, ¿no? Porque
hay otras cuestiones, hay otros gastos, ahí hasta se podría analizar si se puede dar más. Pero bueno, las normas deben ser generales. El tema o el propio presupuesto participativo, bueno, creo que el presupuesto participativo lo elige la gente. Claro. Digamos, yo creo que se ha madurado en este sentido y demás, pero las cosas que yo he tenido que soportar. Sí. Entonces, sí creo que también es lógico que cada una de las instituciones que ganan con el presupuesto participativo cumpla en los requisitos que el presupuesto participativo tiene, ¿no? Entonces después hay algunas críticas que yo, pero tienen que ver con esquema, porque, digamos, la sociedad, los dirigentes de diferentes instituciones critican al municipio y yo les aseguro, aunque no voy a dar ningún ejemplo, que a veces critican al municipio por falta de transparencia y son terribles a la hora de manejar fondos. Entonces hay que tener mucho cuidado con las apreciaciones que se hacen y hay que tener mucho cuidado cuando se está de dirigente de una institución. En general hablo. En general, no estoy hablando exclusivamente de los clubes. Entonces, yo reconozco el esfuerzo que hacen los dirigentes, sé que trabajar en una institución es muy difícil, pero cuidado con estas cuestiones. Porque una cosa es trabajar, hacerlo ad honorem, toda esta cuestión, que en definitiva se va por el bien común, pero cuidado a veces cuando ese bien común tiene algunos vicios que creo que no son los mejores. Igual en todo esto creo que es una cuestión de crecimiento, de necesidad de seguir avanzando, de seguir evolucionando y que el tiempo mismo yo tengo mucha esperanza que va a hacer que también la transformación, como debe darse en los gobiernos, también se dé en las instituciones, ¿no? Intendente, le agradezco mucho y candidato porque tratamos un poquito de hablar más de su candidatura, pero todo se va mezclando y le queremos agradecer por este buen rato que hemos compartido en la mañana del lunes. Bueno, gracias Gustavo. Bueno, lo único decirle a la gente obviamente que los invito, quiero invitarlos para que me apoyen. Está bien. Yo voy en el lugar 10º como candidato a diputado nacional en la lista de Cambiemos. En la boleta, en ese cuerpo, la imagen que sale es la de Fernando Niembro, que es nuestro candidato en primer lugar, y bueno, que es un lugar muy expectante, digamos, y yo creo que voy a tener la posibilidad de ser diputado nacional, y obviamente que me encantaría dentro de esas posibilidades que sea que el pueblo del distrito de Rivadavia especialmente me acompañe, ¿no? Así que por eso me atrevo a pedirle el voto a los ciudadanos del distrito y seguramente estaré también recorriendo los pueblos y la ciudad cabecera estos días haciendo lo propio. ¿Cuándo va a ser? Me preguntaban. ¿Cómo? ¿Cuándo va a ser? Me preguntaba ayer. Mira, si coordinamos con los chicos de allá,